Bueno, buenas tardes a todos y en primer lugar quiero pedir disculpas por el inconveniente que tuvimos el 4 de agosto en intentar desarrollar la clase que vamos a desarrollar hoy. Después tengo un mensaje que es el siguiente. Para Paulina Tamara Rolón. Si alguien tiene conexiones con esta compañera, que por favor se comuniquen al mail nuestro, el que ya tenían, puede ser este de Parásito Bet Une Eduard, o el otro que yo le había dado, que es darío.alvarez.bet@comunidad.une.edu.ar. Esta señorita nos mandó un mail y no está bien porque nos devuelve cuando nosotros la invitamos, así que por favor si nos puede actualizar si cambió o tiene dificultad. Y hay otra compañera que también se puede comunicar, Duarte Victoria. Duarte Victoria es como que está cursando, pero nosotros no la tenemos en los contactos, es decir, no figuras como alumna regular ni condicional. Entonces estaría bueno que nos contactemos para aclarar esa situación. Entonces, siendo las ya 17 y casi 5 minutos, vamos a intentar desarrollar este primer tema que no lo pudimos hacer. Y yo voy a hablar un poquito como algo introductorio y después yo voy a compartir un Power con ustedes y en base a eso voy a desarrollar la clase. El tema de darles la bienvenida a enfermedades parasitarias, pero antes le quería hacer una aclaración. Esta es una materia preprofesional que está en cuarto año. Después esta enfermedad debe, como le decía, ser tratada dentro de un espectro más amplio, que sería el espectro de las clínicas, el espectro de la salud pública o el espectro de la producción animal, por darle un ejemplo. Pero para que ustedes puedan llegar a eso, previamente tienen que estudiar parasitología y enfermedades parasitarias. Esta enfermedad, esta enfermedad es un grupo de enfermedades importantes porque limitan la salud pública, limitan la salud de los animales, de grandes y pequeños animales, y producen numerosas pérdidas económicas. Entonces, ustedes en el ejercicio de su profesión futura, siempre van a estar, cuando atienden pacientes o por la salud pública, etcétera, siempre van a estar, diríamos, en contacto con este tipo. Entonces, los invito a que ustedes, diríamos, le den importancia. La importancia, así como hay grupos de enfermedades infecciosas, está el grupo de enfermedades parasitarias y está el grupo también de enfermedades tóxicas y carenciales. Es decir, que hay varios grupos de enfermedades. Nosotros está el grupo de las patologías quirúrgicas, en fin. Acá nosotros nos vamos a enfocar en enfermedades parasitarias. Esto de las pérdidas, ya le digo, ¿y por qué? Porque con esto le va a dar parte de la profesión, aplicando estos conocimientos, le va a dar una herramienta para que ustedes puedan
vivir profesionalmente, dignamente. Y en la otra clase yo le hacía un ejercicio rápido de que, por ejemplo, si ustedes, para incentivarlos a estudiar, a algunos les gusta el dinero y no está mal que les guste el dinero, pero hay enfermedades que pueden, haciendo diagnóstico de enfermedades parasitarias o venéreas, pueden ganar muy bien, por decirle 30,000 pesos en un día haciendo diagnóstico de venéreas en toros, de 50 toros. Es decir, que son sumas importantes que uno podría, si tiene buena conexión. Eso se logra con el tiempo también, no es que todos los días se hace eso, pero o los que hacen pequeños pueden atender y siempre van a tener sus perros con garrapatas, con pulgas, piojos, etcétera. Así que los invito nuevamente a que ustedes se concienticen de eso. Otra cosa general era que los teóricos estos no son teóricos obligatorios, pero sí conceptuales. Y les recomiendo, ¿por qué? Porque cuando uno prepara los temas, le da todo, diríamos, la preparación teórica más la experiencia que uno tiene. Y eso es lo que tratamos de volcarle. Y esto para que ustedes aprendan, que es nuestra intención, es que debe haber un proceso, en el proceso de enseñanza-aprendizaje hay dos actores importantes, los que quieren aprender y los que enseñan. De esa interacción resulta, diríamos, el aprendizaje. Y para aprender, les decía que ustedes deben prestar atención y hasta sacrificarse, porque a veces tienen que estudiar días domingos, fuera de sus casas, ahora con pandemia, en fin. Yo no le voy a contar lo que es el sacrificio del estudiante, si bien tiene cosas también muy bonitas, vivir esa etapa de la vida, pero es mucho sacrificio de ustedes y de sus familias, porque si ustedes le sacaran cuenta, le digo, desde lo económico, ¿cuánto dinero necesitan para obtener un título universitario? Son cifras de varios cientos de miles de pesos, que bueno, eso se lo dan los padres en la mayoría de los casos y otros, bueno, tienen que recurrir a trabajar con un sacrificio enorme. Dicho eso, la parasitología y enfermedades parasitarias tiene una parte general y una parte especial. Una parte general y una parte especial. Nosotros vamos a entrar a desarrollar la parte general de la materia para después ir a la parte especial, que eso está de acuerdo a las clasificaciones taxonómicas. Comenzamos en la especial con los protozoarios, después seguimos con los helmintos, los artrópodos, en las distintas especies animales. Eso es general. Ahora ya le doy una información. La parte general es una cosa amena, es una cosa básica, que generalmente están en los primeros temas de las bolillas de examen que ustedes tienen que rendir en el examen final. Pero yo en líneas generales no aconsejo que ustedes empiecen a hablar de esos temas, porque cuando ustedes rindan el examen final, se le da la posibilidad de que ustedes elijan un tema para empezar a hablar. Ese tema puede ser el primero, el de la mitad de la bolilla o el último. Todos los temas comienzan con la parte, todas las bolillas comienzan con la parte general. Y en líneas generales, si uno elige de la general, se expone a que uno en general le pregunte de todo, ya vamos a ver, de la materia.
Entonces es como uno elige algo para que le pregunten de todo. Y en ese de todo, en un examen, por estar nerviosos, no acordarse todo, etcétera, diríamos, por ahí un poco traicionero, porque uno estudia y dice esto es fácil, pero diríamos, siempre le aconsejo que vayan a algo de la especial y no de la general. Ustedes me van escuchando, alguno me da el ok, por favor, para saber cómo estamos yendo, por favor. Sí, Doc, se ¿Alguien? escucha perfecto. Sí, doctor. Perfecto. Gracias. Ahora les pido, por favor, que me esperen un minuto porque voy a tratar de compartir un Power con ustedes y entonces eso va a tardar unos segundos para que, y me da el ok si sale algo del Power que está saliendo, pero bueno, esperen unos segundos para que suba el sistema. Espero que esto funcione porque lo que he hecho con respecto a la vez anterior es cambiar mi servidor, pasar de GigaRed a Fiverr. Vamos a ver si Fiverr me da una mano y me permite comunicarme con ustedes. ¿Ya todavía pueden visualizar lo que yo quiero compartir o todavía no lo tienen en pantalla? ¿Me pueden aclarar? Sí, Doc, se ve en su pantalla. Perfecto, perfecto. Como les decía, yo soy profesor titular y después es la doctora Rigonato, Teresita, es la profesora adjunta. Y después están los auxiliares que están los JTP, la doctora Irina Martínez, el doctor Juan Luis Binda. Después está también la doctora Janina Massa, el doctor Néstor Sarmiento y la doctora Andrea Benítez. Eso ustedes van a tener por la plataforma Moodle y en sus respectivos prácticos. Hecha esa aclaración, acá dice parasitología y enfermedades parasitarias. Eso es lo que yo le decía que hay que dividir. Antes la materia se llamaba parasitología y enfermedades parasitarias. Actualmente se llama enfermedades parasitarias. Ya les voy a explicar, yo le cambié el nombre cuando me hice cargo de la cátedra y demás, porque me interesa por mi formación ver más la enfermedad parasitaria. Pero para ver la enfermedad previamente tenemos que partir de conocimientos básicos que nos da la parasitología. La parasitología, así en términos rápidos, es lo que vendría a ser tan más relacionado con lo que es zoología. La zoología, la parasitología es la ciencia que estudia los parásitos. Y ahí, cuando ustedes estudiaban, se refería a la clasificación, la denominación, la morfología y la biología. Hasta ahí, hasta esa secuencia de estudio, comprende la parasitología, hasta la biología, diríamos, su taxonomía, denominación del agente etiológico, algunas cuestiones morfológicas y la biología. Nosotros vamos a hacer mucho hincapié, y es un poco tedioso, en el tema de la biología, porque es la base para poder entender la enfermedad parasitaria. Y lo que ustedes deben saber es lo siguiente, ¿qué es lo que ven en enfermedades parasitarias? Vemos la descripción de una enfermedad. Para describir una enfermedad parasitaria tenemos distintas secuencias. Entonces ponemos definición, agente etiológico, distribución geográfica, ciclo biológico, lesiones, síntomas, diagnóstico, pronóstico
y tratamiento. Esa es una manera para poder introducirnos en la enfermedad. Pero lo que no vamos a ver acá en enfermedades parasitarias son los casos clínicos. Eso es clínica parasitaria. Acá vamos a ver la enfermedad, pero no vamos a ver los casos. Eso diferencienlo muy bien. Los casos son cuestiones particulares que se presentan cuando uno hace, bueno, está al frente de una clínica y se le van trayendo casos. Esos casos, ya le digo, pueden variarse de distintas maneras. Pueden ser casos muy severos, pueden ser casos leves, pueden ser casos moderados, etcétera. Esas son todas variaciones. Entonces, quiero que entiendan muy bien que nosotros no vamos a ver casos clínicos, sino vamos a ver la enfermedad, que es la primera instancia a este nivel educativo que ustedes tienen que saber para después pasar a la otra etapa de los casos. Bueno, hecha esa aclaración, la parasitología es el estudio de los parásitos, comprende su clasificación, denominación morfológica y biología, le decía. Ahora, tenemos que entrar por cuestiones básicas, como decir, ¿qué son los parásitos? Yo digo que los padres, sin saber y haber estudiado parasitología, saben lo que son los parásitos. Y le doy un ejemplo. ¿Alguien de los compañeros que me están escuchando pueden decirme qué es un parásito sin leer acá? ¿Cuál es el concepto que tienen ustedes parásito? Alguien abre el micrófono y me dice, que sin problema, total, acá estamos interactuando conceptos y demás. Así que los escucho. Alguien que se anime a decir el concepto de parásito. Es un ser vivo que vive a costas, digamos, de otro. Bueno, pero eso lo leyó usted. Mire, yo le voy a decir cómo su papá y su mamá, sin saber y estudiado estas cuestiones de parasitología y demás, le dice así de una, le dice, hija, tráeme a casa a alguien, pero que no sea un parásito. ¿Le han dicho alguna vez a usted eso? No la escucho. Hola. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir esto que en la teoría dice que es un parásito, es un ser viviente que vive a expensa de otro, pero encima le causa un daño. ¿Me entiende? Entonces, si va un poquito más, más en profundidad, el parásito, diríamos, es una asociación de vida, que está el parásito y está el huésped. ¿Qué otro tipo de asociaciones conocen ustedes, estas asociaciones de vida? Una ya le dije, el parasitismo. Otra es el comensalismo. ¿Alguien sabe la diferencia entre comensalismo y parasitismo? ¿Dónde radica principalmente? ¿No recuerdan eso? Yo les recomiendo, no es para que ustedes en esta instancia que estamos empezando, pero la recomendación es que ustedes lean las cuestiones básicas, elementales que veían cuando estudiaban los parásitos en zoología. Y ahí una asociación de vida era el comensalismo, y eso es lo que a veces... Sí. El comensalismo sería aquellos seres que van a vivir en el cuerpo de otro, pero no le van a causar ningún daño. Muy bien, muy bien. O sea, eso es lo a que les diferencia dice. del parasitismo, que sí causan daño, son, no es vida Claro, mórbida, que van a exacto. producir daño.
Por ejemplo, exactamente. tenemos los Y eso es lo comensales que le normales del dice en cuerpo, que otras serían palabras. como la Escherichia coli, algo normal. Claro, es algo que, diríamos, se benefician mutuamente, ¿me entiendes? Ajá. La Escherichia porque le da alojamiento y el otro para el sistema digestivo, etcétera. Y eso en términos así vulgares le decía, eso es lo que su papá le pide que traiga a su casa. Es decir, alguien que coma pero que no le vacíe la heladera, ¿me entiende o no? Sí, sí. Ah, no, le digo en broma, pero es una cosa vulgar. Es decir, que el problema es que el parásito, en el parasitismo, el parásito causa un daño. Eso es muy importante, vive y pensa. Y la etimología de, como dice ahí que estoy compartiendo, de la palabra parásito deriva del griego para o cerca. Para también se puede decir paralelo o cerca. Siton quiere decir del alimento. ¿Y esto de dónde viene? De Grecia, de los griegos. Se decía lo siguiente. En Grecia, cuando se pagaban los impuestos, se pagaban con cereales o alimentos. Y los griegos ponían a una persona al lado de ese alimento o cerca de ese alimento. Entonces, la gente veía a alguien que estaba al lado del alimento y no hacían nada. Entonces, a esa figura de ese hombre al lado del alimento, lo dijeron es un parásito, porque está ahí, no hace nada, ¿no es cierto? Y después la palabra parásito fue tomando distintas concepciones, de acuerdo, se dice, de comediantes griegos, y se le decía al hombre que no trabaja, este es un parásito. También se decía a aquellas personas que eran chupamedias, habladores, pordioseros, eso es un parásito. Hasta llegar al concepto de esto de el concepto de parasitismo, que es una asociación, como ya le dije, como es el parasitismo, el comensalismo, también el mutualismo, son distintas asociaciones. Y en el parasitismo tenemos el parásito, que es el que produce el daño, y también el que lo recibe, como dice ahí, huésped, el individuo que recibe o aloja los parásitos, y los podemos dividir en huéspedes definitivos e intermediarios. Generalmente en los huéspedes definitivos están las formas adultas de los parásitos, y en los huéspedes intermediarios van a estar las formas larvarias de los parásitos. Los parásitos pueden producir daños tanto en su forma adulta como en su forma intermedia o larvaria. Entonces, una cosa es, eso hay que tener bien en cuenta. Cuando uno estudia un parásito, si el daño lo va a producir en la forma adulta o lo va a producir la forma intermediaria. Los parásitos pueden tener, ya vamos a ver, ciclos directos o monocenos o indirectos o heteroxenos. Después otra cosa que nos interesa es un poco la taxonomía. Pero la taxonomía es una cosa muy general, ya la vamos a ver en particular, porque no queremos una descripción taxonómica muy desarrollada, como es la que ustedes ven en zoología. Ahí ven una taxonomía muy amplia que van desde el reino, filum, clase, orden, familia, género, especie. Nosotros queremos ver simplemente, por decirle, a qué familia pertenece el parásito, qué género y qué especie.
Por ahí, si se acuerdan al Freelum o la clase, bienvenido. Pero eso tienen que ustedes tener un concepto, porque la clase de los nematodes no es lo mismo que la clase cestode o la clase de los artrópodos. Entonces, pero en línea general les estoy diciendo como algo principal cuando ustedes definen, es un parásito de la familia tal, del género tal, de la especie tal. Entonces la taxonomía es el método que se emplea para clasificar u ordenar a los parásitos en el mundo. Y después, esto es una cuestión básica. ¿Por qué será que los parásitos son ordenados por las familias? En géneros, especies, familias, por ejemplo, se los agrupa en familias. ¿Qué concepto tienen eso? Por favor, ¿alguien me puede contestar? Nadie se anima a contestar. Por favor, algún concepto y lo decimos si está correcto o no. Es algo muy simple, diríamos, porque si ustedes pertenecen a una familia, hay rango de características fenotípicas y genotípicas que los identifican dentro de sus familias. Y esto es lo mismo. Un parásito se lo agrupa por la familia de acuerdo a su morfología, de acuerdo a su ciclo. Entonces, así se lo va agrupando a los parásitos para poder estudiarlos. Pero ustedes tienen que estar en conocimiento porque si confunden un elefante con una hormiga, diríamos, no están ubicados de qué están hablando, porque si no, repiten. Una cosa que le quería aclarar también, ustedes las cosas más principales o conceptos lo anotan, pero o si no, escuchen, que al ir escuchando ustedes van a ir asociando, van a ir pensando, porque lo que quiero es que ustedes no aprendan todas estas cuestiones de memoria y después no tengan un resultado que es de un buen aprendizaje. Le doy un ejemplo. Ustedes, ¿cuánto tiempo cree que, bueno, cuánto tiempo les llevó aprender, por ejemplo, una materia X como zoología y recursos fáunicos? ¿Alguien me puede decir? ¿Me están escuchando? Doctor, Sí, ¿puede repetir la pregunta? sí, le decía esto, que lo que pretendía era que ustedes estudien, piensen, razonen y no estudien todo de memoria. Para eso deben pensar y relacionar. Le había preguntado cuánto tiempo le llevó preparar zoología. Como 2 meses. Bueno, como 2 meses, perfecto. Ahora yo le pregunto, ¿cuánto tiempo le duró ese conocimiento que usted con sacrificio le dedicó 2 meses? Y algunas cosas como que lo más básico te queda, pero por ahí lo que es, no sé, muy minucioso no te queda. Lo básico, lo que uno habla siempre, lo que más repite en Bueno, otras materias, esas queda. esas cuestiones medias, no tan minuciosas, ¿cuánto tiempo le duró? No sé, una semana, 2, un mes. Bueno, bueno, yo le digo, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que usted haga un esfuerzo por 2 meses y después su conocimiento le dure una semana? Contésteme. Claro, no tiene ningún sentido. Eso es por ahí. Bueno, entonces, hagamos una cosa diferente. Como son herramientas para después su uso profesional, tratemos que por lo menos las cuestiones principales y básicas y demás sean y le perdure el conocimiento.
¿Me entiendes? Si bien entiendo que después cuando le tocan casos difíciles, uno tiene que volver a las fuentes para poder estudiar y refrescar, pero para poder manejarse simultáneamente uno tiene que manejarse con ciertos conocimientos. Y eso, no, la memoria, cómo se aprende? A ver, ¿alguien me puede decir qué método tienen para aprender ustedes? Esto es muy Yo más que nada importante lo que yo visual, les digo. haciendo dibujos. Bueno, perfecto. Entonces, en ese caso, usted hace algo y para asociar, entonces ya usa no únicamente la memoria tal cual, sino también usa un dibujo. O El una tema es mnemotecnia así. también. Usted, claro, pero a veces se acuerda la mnemotecnia, pero no se acuerda el significado de lo que quiere decir, porque eso va a la Puede ser, memoria. ¿Me pasa, entiende? pasa. Eh, Sí, un dibujo queda Pasa. más que una Entonces, mnemotecnia. claro, entonces por ahí dice arriba, abajo, al costado. ¿Y eso qué quiere decir? No me acuerdo. Bueno, porque tiene que recorrer a su memoria pura. Y la memoria, yo le digo, si ustedes escuchan, se olvidan rápidamente. Si ustedes leen lo que quieren aprender, se acuerdan un poco más. Si un profesor les dice, ahí entienden más el tema. Pero para aprender tienen que hacerlo ustedes. Me expliqué, son 4 pasos. ¿Ustedes sabían eso o no? A ver, le pregunté si sabían eso, Sí, que para doctor, sí. aprender tienen que escuchar, tienen que leer, un profesor le tiene que explicar y después hacer ustedes. Ahí recién ustedes aprenden. Hasta acá, la mayoría de las materias, ¿cómo hacen para aprender ustedes? Generalmente lo que hacen es escuchan y leen nada más. Pero eso se olvida fácilmente. Entonces tienen que buscar de las otras etapas también para poder saber y aprender. ¿Entendieron o no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces una cosa es que yo le describa la enfermedad. Otra cosa que entonces escuchan. Otra cosa que ustedes la lean. Después el profesor le explica. Y otra cosa es cuando ustedes se enfrentan a esa realidad y lo resuelven. Ahí recién ustedes decir, yo sé tal cosa. ¿Entendieron o no? Doctor, Porque una si no, consulta. lo otro es muy... Sí, Los prácticos, digamos rutinariamente cuando no había esta pandemia, se hacían en un laboratorio, ¿no? En algún momento yo quisiera sí. preguntarle si esto se podría dar en una forma rápida, en 1 o 2 días, para más o menos palpar la situación y ver cómo se hace un coprológico, por ejemplo. No Sí, solamente porque, o si de no, forma teórica. usted, volviendo a lo que estábamos, en esta circunstancia, usted va a poder ver, pero no va a poder hacer, ¿me Exacto, por entiende? eso. No va a poder hacer. Entonces, si usted no hace, como le dije varias oportunidades, ahí es recién, ya le digo, usted lee, usted escucha, eh, pero eso que usted plantea, seguramente en los protocolos que nos van a venir, van a tratar de subsanar esa debilidad que tiene este sistema, porque ustedes no van a poder hacer nada ahora. ¿Me entienden? Porque estamos virtualmente. Los prácticos van a estar muy ilustrados, le van a dar power, le van a dar demás, pero ustedes ahí van a poder escuchar, leer, un poco entender, pero ustedes no van a poder hacer, le va a faltar la última parte.
pero la circunstancia. Ahora, con respecto a su planteo, evidentemente nosotros que sabemos cómo es, para que ustedes practiquen, vean, analicen con el microscopio, etcétera, usen las soluciones, se vistan para estar en un laboratorio, tomen medidas de bioseguridad, etcétera, etcétera. Eso va a estar contemplado seguramente a fines de este año o a principios del año que viene, que es lo que la educación está tratando de subsanar estas debilidades o estas faltas que tenemos. ¿Me sigue? Y yo valoro su inquietud en querer hacer, porque ahí es donde usted va a decir, yo hice, yo ahora puedo manejarme, tengo más confianza, vi, etcétera. ¿Está? Pero en concreto, ante su pregunta, eso se va a contemplar en su momento cuando pasemos por lo menos a algo de práctico o presencial, que serán, esperemos, los últimos días de este año y quizás si falta serán el inicio del año que viene. ¿Me entendió, señorita? Sí, muchas gracias. Sí, sí, eso quédese tranquila, que nosotros sabemos y le daremos oportunidades. Además, con respecto a eso, ya les digo, el laboratorio de enfermedades parasitarias para los alumnos siempre va a estar abierto, nada más que hay que coordinar con los jefes de trabajos prácticos y demás el día y hora que lo pueden hacer, porque nosotros tenemos actividades cuando estamos en la forma presencial, tenemos actividades a lo mejor fijadas como son los exámenes, alguna charla, alguna otra materia que se dan en el salón, etcétera. Pero una vez que se coordina, ustedes, les digo, siempre va a estar abierto para todos los alumnos sin costo, donde nosotros hacemos que ustedes apliquen las técnicas y métodos del diagnóstico, por ejemplo, y le guiamos. ¿Me entendieron? Eso que le quede claro a todos. Ustedes tienen alguna duda, además, traigo muestra, traigo esto, analizamos, y eso siempre va a estar abierto para los estudiantes e incluso para los profesionales, siempre y cuando ustedes procesen la muestra. Porque si ustedes dejan la muestra para que la cátedra, eso ya es un servicio y eso sí está arancelado. ¿Les quedó claro eso? Bueno, entonces, esto del filo, le digo, a nosotros nos interesa que ustedes, la familia, género, especie, y no tanto el orden y los otros aspectos de la taxonomía. La nomenclatura de los parásitos es la parte de la taxonomía que se ocupa de la denominación con el fin de darle un nombre a un individuo o parásito. El mismo se conoce como nombre científico y este está compuesto básicamente por dos palabras que corresponden a la categoría de género y especie. Es decir, que la nomenclatura se dice que es binaria. Es decir, cuando uno nombra un parásito, tiene que nombrarlo de acuerdo a su género y especie. Los parásitos son binominales. No se puede decir Haemonchus nomás. No, Haemonchus especies. ¿Me entiende? Ascaris, no se puede. Este es un Ascaris, no. Ascaris especie. En este caso el cerdo Ascaris sum, por ejemplo. Y esa nomenclatura, denominación, es binaria y es universal. Es universal, es decir, que ese nombre que se le pone al parásito, son las organizaciones internacionales, es lo mismo en Estados Unidos, en Rusia, España o Arabia Saudita. Generalmente el género, la primera letra del género va en mayúscula, las otras letras van en minúscula. Por ejemplo, Ascaris
la A de Asca viene en mayúscula. Y las especies se escriben siempre con minúscula y se la abrevia SP, punto. SP minúscula, SP. Ahora si dice SPP quiere decir especies. Entonces, el género, la primera letra siempre con mayúscula. La especie siempre con minúscula. Los nombres binominal, generalmente se escriben los nombres de los parásitos en negrita y subrayados, y la especie puede ir en cursiva. Esa es la característica por cual se denomina un parásito y así debe ser escrito. Siempre esos detalles tienen que guardarlos. La morfología. Estudia las características de un parásito donde podemos determinar su forma, tamaño, presencia de aberturas, ganchos, dientes y cualquier otro detalle extremo, externos o internos. La morfología, acá hay que diferenciar. No necesitamos una morfología muy detallada como lo hacen en zoología. Sí, detalles morfológicos que no permiten, ya sea microscópicamente, así básicamente, o macroscópicamente, ver detalles para decir, esto es una fasciola hepática, por ejemplo. Pero no le vamos a poner cómo está compuesto su sistema nervioso, cuántos ganglios tienen, etcétera. Sí, las cuestiones microscópica, como tiene una ventosa oral, tiene una ventosa ventral, tiene glándulas epitelinas en la zona marginal, el útero cargado de huevos, etcétera. Eso todo nosotros lo tenemos en cuenta porque es lo que nos va a llevar al diagnóstico, identificar al parásito, así rápidamente. Entonces, en la morfología, detenerse en el tamaño, si tiene presencia de aberturas o no, el color, por ejemplo, que nos puede orientar a un diagnóstico macroscópico. Si yo les digo así rápido, ¿qué color puede tener los ancilostomas del perro? Es algo que ustedes en este momento no lo han estudiado, pero yo quiero ver si ustedes relacionan algo para decirme puede ser de tal color. ¿Alguien me puede contestar esa pregunta? ¿Color rosado, doctor? ¿Por qué me dice ese color? Pregunto. Color rosado, medio blanquecino. Cuando recién lo larga es como rosado. Color rojizo. Ajá. ¿Y Claro. por qué? ¿Por qué usted cree que tiene ese color? ¿Por el consumo de sangre? No, la verdad no. Muy sabría bien, decir. muy bien, muy bien, porque es un parásito hematófago. Claro. Cuando ustedes estudiaron en zoología, vieron que el ancilostoma tenían 3 pares de dientes en una cápsula bucal desarrollada. Así Si es. tiene diente y tiene cápsula bucal, ¿para qué lo utilizará el parásito eso? Para consumir sangre. Hematófago. Claro. Claro, claro, entonces lesiona vasos, tiene una cápsula, dientes para prenderse y con eso rompe los vasos y utiliza la sangre, ya vamos a ver después para qué. Pero si tiene sangre, va a tener un color, ¿no es cierto?, lo más parecido a sangre, un color que después puede ir variando de acuerdo diríamos, al estado del parásito, estado de ingurgitación, etcétera. Pero veo que se puede pensar, usted en este momento usted razonó, no fue a su memoria, o cómo fue que hizo para que me diga es tal color. A ver, dígame qué hizo en su cabeza. Me acuerdo de eso, de zoología. Me gustaba mucho Bueno, la parte de parásito. su memoria
Bueno, su memoria entonces es prodigiosa, pero si sin eso, usted razonando algunas cosas puede deducirlas, ¿me entiende? Claro. Y eso es más duradero que se acuerda, pero sí, esas son cuestiones básicas. Yo le decía que en parasitología y especialmente en enfermedades parasitarias, que es donde después nosotros estudiamos la enfermedad, el ciclo biológico, que son las distintas etapas o evoluciones del parásito, tanto que puede ser, como dijimos, ese ciclo biológico puede ser directo o monoxeno, ese ciclo biológico puede ser indirecto o heteroxeno. Son etapas y esas etapas debemos conocerlas muy bien y especialmente otros conceptos de cuánto tiempo lleva ese ciclo biológico. Y es una cosa que, diríamos, hacemos mucho hincapié, dice, ¿para qué tanto ciclo? Sí, después lo vamos a ver, porque en base a eso se lleva a la práctica y se pueden hacer determinaciones o indicaciones. ¿Está? Ciclo directo. El ciclo directo, por ejemplo, ustedes saben, las garrapatas. Los ciclos parasitarios, ¿de dónde se comienza? Acá está el directo y acá está el indirecto. ¿De dónde comenzamos los ciclos de los parásitos? ¿Alguien me puede decir? Desde que se De algún eliminan lado tenemos que comenzar. de cuando se eliminan los huevos. No lo escuché bien. De cuando se Bueno, eliminan pero los huevos. viene de algún lado. Pero bueno, para que se elimine el huevo tiene que comenzar por algo previo. No se comienza de los huevos. ¿Sabe? Usted siempre pregúntese, ¿dónde está el adulto? ¿Dónde? De ahí viene el huevo, del adulto. Claro. ¿Está o no? Usted Sí. esa pregunta que yo acabo de decirle, usted tan perdido, tan por rendir el examen y no se acuerda. Entonces, para iniciar, tanto ciclo, tanta cosa en la cabeza y dice, ¿dónde comienza? Bueno, pregunte, acuérdese, ¿dónde está el adulto? En un ciclo directo, yo le puse de la garrapata común del bovino, que hoy se llama Rhipicephalus microplus, no se llama Bófilus microplus. Y esto de los nombres científicos, vio que acá hay un ejemplo binominal, el género en mayúscula y la especie en minúscula. ¿Van siguiéndome o no? Bueno, entonces, Doc. y los nombres de los parásitos, el nombre de los parásitos dicen cosas. ¿Qué quiere decir? Ustedes, la señorita que estudió y le gusta zoología, ¿qué quiere decir Bófilus? El principal ectoparásito del bovino. Entonces usted tiene que saber qué quiere decir su antigua denominación. Ahí dice Bófilus. ¿Qué quiere decir Bof? ¿Y qué quiere decir Filus? Bófilus sería familia y Bófilus, la verdad, no sé, sinceramente. Mire, usted sabe. Mire, ¿qué quiere decir? Bo viene del buey o bovino. Ah, Y la otra parte, usted no se acuerda, pero usted la va a decir. ¿Qué quiere decir Filus? familia. No, mire, antes es muy antiguo, pero dice, usted tiene un filito. ¿Qué quiere decir eso? Usted está teniendo un filito. No, sinceramente no sé. Eso quiere decir que usted tiene una afinidad. Antigua, era una palabra antigua, ya le digo, hoy no se usa, tiene un filito. Pero bófilos quiere decir amigo del buey. ¿Me entiende? Una afinidad
del buey. Microplus, micro de pequeño, y croplus es una acción traumática que le produce. Pero fíjense que el mismo nombre le está diciendo, es un parásito del buey que tiene afinidad por el buey, sería la traducción, ¿me entienden? Pero volviendo al ciclo directo, usted siempre pregúntese dónde está el adulto. El adulto de la garrapata, ¿cómo se llama? El adulto. Se llama teleogina. Y la teleogina es la que se desprende para hacer su vida libre. Ahí va a poner huevos, esos huevos van a dar origen a larvas, y esas larvas van a ser las que van a infestar el pasto. Viene el bovino, contacta con ese pasto, la larva sube para hacer la vida parasitaria. Es decir, que en un ciclo directo tenemos una etapa de vida parasitaria y una etapa de vida libre. En el ciclo directo, ¿qué alojaba el huésped? Los estados más bien maduros, ¿no es cierto? Y en la etapa, ahora, de esas dos etapas, ¿cuáles se producen en tiempos regulares y cuáles se producen en tiempos irregulares? ¿Alguien me puede decir? La que se produce en los tiempos regulares es la que está en el huésped, y la que se produce en los tiempos irregulares cuando está en el suelo, porque dependería de la temperatura, de la humedad y de muchos factores. Exactamente, exactamente. Los adultos se hacen a temperaturas del corporal, que es bastante estable. En cambio, lo otro por medio ambiente, temperatura, humedad, suelo, etcétera, influye y hace variar mucho la etapa. Pero de todo eso, lo que nos interesa es el ciclo biológico, el tiempo que ocurre dentro del huésped definitivo. Ahora, en un ciclo biológico intermediario, ¿de dónde se parte? Del adulto. ¿De dónde está la fasciola hepática? En los canalículos biliares. De ahí pone huevos, salen, pero en este caso hay un huésped intermediario. ¿Cuál es el huésped intermediario de la fasciola hepática? El caracol. ¿Era el caracol? Caracol del género. Muy bien. Ley. Del género Limnea. Pero ahí ustedes le está faltando algo. Cuando dicen, vio que es, en este caso, Limnea, ¿cuánto es? Son binominales siempre estos nombres científicos. Acuérdense, es como que si ustedes me dicen, es López nomás, pero ¿qué López es? El López Juan. Bueno, le falta el nombre. Usted me dijo el apellido, pero no le falta el nombre. Limnea, ¿cuánto? Limnea Beatrix. ¿Se acuerdan o no? Y ahora hay otro huésped que lo descubrimos nosotros que se llama Limnea columela. Entonces, en el ciclo directo, el concepto es que el parásito está en el huésped definitivo y después necesariamente el ciclo tiene que pasar por ese caracol para que de ese caracol salga la forma infestante y vaya a la pastura. El ovino viene a la pastura y ahí ingiere la forma infestante. Eso es simple, pero bueno, ustedes deben conocerlo. Ciclo directo o monoxeno, ciclo indirecto o heteroxeno. ¿Qué quiere decir heteroxeno? ¿No saben eso? Sí saben. Ustedes no saben qué quiere decir hetero o homo. Algo que hoy se escucha mucho. ¿O no? Heteroxeno era que podía cruzar por varias especies, creo, puede ser. Sí, hetero quiere decir distinto y homo igual.
¿Me entiende? Sí. Bueno, hay un ciclo que es distinto a todos. Es el único que es un tipo de ciclo autoheteroxeno, que es el de la Trichinella spiralis, o que produce una enfermedad que se llama triquinelosis. Ustedes la escucharon, ¿verdad? El ciclo es el único que tenemos de interés veterinario, es el ciclo autoheteroceno. ¿Qué quiere decir auto y qué quiere decir hetero? En este ciclo. Auto, ¿qué quiere decir? Ya lo vamos a estudiar en particular, pero de esta manera de introducción le digo lo siguiente. Auto quiere decir que tiene la forma larvaria y la que está en el músculo y la forma adulta en el intestino está en un mismo huésped. Puede ser el cerdo ese huésped o puede ser el hombre, que es un huésped accidental, ya vamos a ver. Básicamente, este ciclo es lo siguiente. Acá uno no se puede preguntar dónde está el adulto. Acá empieza por la larva infestante que está en un músculo estriado. Eso ingiere el cerdo y en el cerdo se desarrolla la forma larvaria, como está acá grande, y se desarrolla también la forma adulta en el intestino. El cerdo se infesta comiendo carne triquinosa que puede ser ratas y eso va a originar esa forma larvaria y adulta. Pero ese cerdo puede ser faenado y esa carne insuficientemente cocida, ¿por quién es ingerida? Por el hombre. Puede ser ingerida también por ratas en el ciclo doméstico. En el ciclo doméstico de este ciclo ya vamos a ver entre el cerdo, la rata y accidentalmente el hombre. Pero ¿por qué accidentalmente el hombre? Porque tiene que justo coincidir que coma chacinados o carne insuficientemente cocida. Que en Argentina, por nuestra costumbre, más no es que nosotros comemos carne de cerdo jugosa, lo que comemos es productos insuficientemente, claro, por ejemplo, que no fueron sometidos a calor ni nada de eso, como es un salamín. ¿Y por qué se dice terminal? ¿Alguien me puede decir eso? Alguien hable y opine. ¿Por qué el ciclo ¿por qué termina el ciclo en el hombre? A ver, piensen. Y ustedes lo saben. Podría ser, podría ser porque no se come la carne humana, entonces no. Muy bien. Porque primero, el hombre para infestarse no se va a comer él mismo. Segundo, que cuando muere lo entierra. Entonces ahí se corta el ciclo. Es terminal. Termina ahí el ciclo. Claro. ¿Entendieron o no? Ujú. Entonces, ese es el cosa. Pero en los ciclos autoheterocenos, grábense que la forma larvaria. En los otros, los adultos estaban en un lado y las larvas en otro. Acá los dos, tanto larva como adultos, están en una misma especie. Ya vamos a ver cuáles son las especies que adquieren triquina, etc. ¿Está claro?
Bueno, hecha esa salvedad, ciclo directo, indirecto y autoheteroxeno. Esto es muy importante, el periodo de prepatencia o periodo previo de enfermedad. Si uno lo compara con términos infecciosos, sería el término de periodo de incubación. La prepatencia es el momento desde que ingiere la forma infestante hasta que elimina la forma contaminante. Ese periodo ustedes siempre lo tienen que saber, porque es la manera de poder cortarlo técnicamente al parásito para que no cicle. ¿Me entiende? En el caso del corona, para que no cicle, ¿qué tienen ustedes o qué hacen? En el caso de COVID-19, ¿qué hacen? ¿Para cortar el ciclo Sí, y aislar a las personas? muy bien, muy bien. En este caso, es una de las maneras, ¿me entiende? De una Claro. de las maneras. Pero en el periodo de prepatencia, el periodo que está los caballos espléndidos, es un periodo previo de la enfermedad, porque todavía no se manifestó. Y el ¿Cómo va a periodo, cortar? entonces es muy importante que ustedes conozcan los periodos de prepatencia. Y ahí ya les doy un ejemplo, cómo deben estudiar ustedes estos tiempos, porque si no son como cientos de cifras que después se tienen que acordar de memoria y se va en 3 días su memoria. Y eso no sirve para ustedes porque no usan la herramienta que deben saber, ni nosotros no nos sirven porque vamos a tener alumnos que no aprendieron. Y nuestra misión es que ustedes aprendan. ¿Me van siguiendo o no? Entonces, ¿ustedes cómo hacen para estudiar el largo de los parásitos? A ver. ¿Alguien me puede decir cómo han estudiado? ¿Cómo el largo, doctor? O sea, el conjunto de Claro, usted estudió en zoología y acá va a tener que estudiar 200 parásitos. ¿Y cómo va a ser para que usted acordarse de los tamaños, de las longitudes de los parásitos? agrupándolo por tamaños parecidos, puede ser. O Claro. Entonces, usted tendría que, porque si no, usted estudia cifra. 2 metros, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 10 metros, 5 centímetros, etcétera. Pero eso al rato se le confunde todo y se olvida todo. ¿Por qué? Porque usted no relacionó, no sabe si va a ver la medida que estudia o no la va a ver nunca. Podría ser Y después haciendo, va agrupando. doctor, podría ser agrupar por un Sí, lado los que miden milímetros, otro lado centímetros y los que después llegan a tener metros muy por un bien, lado para poder guiar. claro. Claro, por lo menos ir agrupándolo por cuestiones macro y después va a lo particular. O Por también ejemplo, poniendo usted han estudiado, también podría ser en las generalidades, tener en cuenta que hay en determinadas especies que las hembras son mucho más grandes que los machos y relacionar si la hembra mide claro, pero tantos ese es un centímetros, concepto, ajá, claro, el macho pero lo siempre que es más yo quiero chico. que una de las maneras claro, pero una de las maneras es decir, che, este es un parásito grande, este es un parásito mediano o este es un parásito chico. Y una vez que usted cosa no va a errarle de acá a que acá y va a decir, el Echinococcus lo veo en el poste en los campos. Porque el Echinococcus, ¿cuánto mide? De 3 a 6 milímetros. Es decir, que ni medio centímetro.
Eso es una barbaridad que usted me diga que los veo así en los postes, en los campos. ¿Me entiende o no? Entonces, hay que buscarle la manera de agruparlos. Lo mismo en el periodo de prepatencia. Hay ciclos largos, hay ciclos medianos y hay ciclos cortos. Y ustedes ponen los parámetros porque después va a decir, ¿y a qué le llama largo? ¿Y a qué le llama corto? Usted, por ejemplo, la señorita que habla, ¿y cómo se llama usted, señorita? ¿Yo? Sí, sí, ¿cómo se llama usted? Roxana. Roxana. Roxana, ¿usted es alta, mediana o baja? Depende con qué se lo Mediana. compare. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Depende. De acuerdo, Baja. entonces usted tiene que, bueno, comparada con una enana es una alta, ¿me entiende? Pero no, yo le digo que, así hablando en chiste, que uno tiene que tomar parámetros y esos parámetros conocerlos. Bueno, digo, parásitos que miden muchos centímetros y es visible, más yo le digo largos o muy largos. Por ejemplo, los estodes del bovino, ¿son largos, medianos o cortos? ¿Qué sé yo? Yo no me estudié eso hace 10 meses, hace 3 años, que me voy a acordar. Pero cuando ustedes leían, decían que las monesias podían medir 10 metros. Entonces, ¿cómo me pueden decir que es algo mediano o algo corto? 10 metros es enorme. ¿Entienden o no? Entonces, Sí, la prepatencia, busquen, así como usted dijo, tal manera de agruparlos y de eso lo va a orientar para después llegar en particular. Eso es lo que quiero. Ahora, cuando ustedes vean, va a decir esto es una pavada, che, todos los de esta familia son bajos. Por ejemplo, sacan la conclusión, vieron 10 parásitos, che, pero estos de la familia tal, todos son de ciclo directo y son de 10 días, por ejemplo. Esa conclusión ustedes no la estudian así, porque ustedes ven en forma particular, pero a veces no le dan una mirada global. ¿Me van siguiendo o no? sí. Bueno, entonces hay que estudiar de lo general a lo particular. Por lo menos los conceptos generales están claros, porque ustedes a veces no es que salen mal por cuestiones finas, particulares, sino por cuestiones generales, gruesas. Entiendan eso. Y lo grueso debemos conocerlo, debe estar ubicado. ¿Está o no? Bueno, hecha esa aclaración, y el periodo de patencia o periodo de enfermedad no nos interesan a nosotros porque esa enfermedad generalmente está relacionada a la vida de los parásitos y la vida de los parásitos varía y también hay reinfestaciones. Entonces, supongamos un parásito tenga una vida de un mes, como puede ser un nematode, pero a su vez ese periodo de enfermedad puede estar alimentado por reinfestaciones y es un periodo, diríamos, que no nos interesa el periodo de patencia, sí, o de enfermedad, sí el de prepatencia. ¿Le quedó claro eso, verdad? Sí, doctor, sí. Bueno, los parásitos pueden dividirse en endoparásitos, en ectoparásitos o hiperparasitismo. Básicamente nos interesan los endoparásitos, que ahí podemos, son los parásitos internos y ahí podemos tener los helmintos, que cuando decimos helminto, ¿a qué clase de parásitos nos referimos? Cuando digo son helmintos, ¿a qué tipo de parásitos nos referimos? Planos. Son algunos. ¿Y los Ajá. otros cómo son? ¿Y los otros cómo son? Los que no son planos. Planos. Eso ya dijo la compañera, planos, Redondos. y eso quedamos que sí, redondos y chatos.
chatos. Los helmintos o vermes son de la clase Cestode y la clase Nematode, por ejemplo. Y esos parásitos, en los endoparásitos podemos ser, están los helmintos, tanto nematodes como cestodes o protozoarios también, son parásitos internos en distintos órganos. Y los externos, como ahí tenemos a las garrapatas, a parásitos externos. Denme otro ejemplo de parásito externo. Ácaros, pulgas, De la sarna, muy bien, ácaros de la sarna. ¿Qué otro parásito externo de cualquier especie? ¿Demodex? Eso, ¿dónde está el Demodex? nácaro. En Claro, ácaros. pero sí, pero eso es un parásito más bien endoparásitos. Es un parásito externo que tiende a la endoparasitosis, pero está en los folículos pilosos. Está. Después, las moscas de los cuernos, por ejemplo, ¿dónde están? En externo. Externo, sí. Los tábanos externos. Y ectoparásitos, los ectos pueden ser permanentes o temporarios. ¿Cuál es un parásito permanente de esos dos que están ahí? ¿Cuál de los dos Ácaro. esos que están ahí es Demodex. permanente? Sí. No, El piojo. el piojo es un parásito permanente. ¿Qué quiere decir? Que todo su ciclo lo produce sobre el mismo huésped. ¿Cómo se transmiten los piojos, señorita? Si todo ocurre en un mismo lado y él no se baja de ahí. ¿Por el huevo? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Por los huevos? Pero los huevos están adheridos a los pelos, plumas. No vuelan los huevos. No, no. Bueno, y entonces, ¿cómo hace para contagiarse de los Contacto. piojos? Que todo lo hace sobre un mismo huésped. ¿Por? ¿Contacto? Muy bien. Usted para contagiarse con un piojo se puede contactar con una persona que tenga piojo o con algo que de esa persona contaminó, llámese un peine, en el caso del humano, o puede ser el asiento de un colega que iba durmiendo una piojosa, un piojoso, y así. Pero permanentemente. Ahora, eso es por contacto. Si a usted le aparece un piojo, no es porque le vino volando, porque algún piojento contactaron. ¿Entendieron o no? Temporario. Las pulgas. Eso quiere decir que parte lo hace sobre el huésped y otra parte en el ambiente. ¿Qué es lo que está en el ambiente de la pulga? ¿Qué etapa del ciclo? ¿Las pulgas dónde están? En los perros, En el gatos, suelo. etc. No, no, porque la En pulga es ranuras. hematófaga. Generalmente se encuentran en las ranuras, en el suelo, en los huevos. Pero ahí están las larvas y están los Claro. huevos. Por eso dice temporario. Una parte está sobre los adultos succionando sangre y eso ponen huevos y esos huevos caen al suelo y eso da origen a larvas, que ahí están. Por eso en cada departamento, en cada más, uno tiene que combatir la pulga en el ambiente y sobre el huésped, porque son temporariamente, y si ustedes trataran sobre el animal, tratarían una parte del problema. ¿Está? Obligatorio o absoluto, obligadamente lo tienen que hacer en el caso de los piojos, están obligados a hacerlo sobre el huésped. No pueden vivir ellos o viven muy poco tiempo. ¿Está o no? Fuera el huésped. Facultativos. Los facultativos son los que pueden desarrollar una vida parasitaria o
lo pueden hacer en forma independiente. Hay un parásito que se llama los estrongiloides que ciclan una etapa libre y otra parasitaria, o directamente hacen etapa libre nomás. ¿Entendieron eso o no? Son facultativos. Que al no haber, diríamos, un huésped, ellos siguen ciclándose en el medio o ambiente. Y un parásito accidental, ya le había dicho. Pero hay otro ejemplo muy común que es accidentalmente puede uno tener, y es aparte del triquinelosis, ¿qué otro parásito accidental? Se llama hiratidosis, que accidentalmente puede ingerir los huevos del Echinococcus granulosus y desarrollar una hiratidosis en sus distintos órganos como hígado, pulmón, cerebro, médula, etc. Pero ¿por qué accidentalmente o terminal? Y ahí termina porque no hay ningún perro que le vaya a comer el hígado o el pulmón a un humano. ¿Entienden o no? Entonces, accidental o terminal, otro caso sería. Por ahora, ustedes tienen que saber qué tipo, qué parásito tiene un ciclo directo, indirecto, accidental, temporario. Esto es la hidatidosis, como yo les decía. ¿De dónde comenzamos? Acá están los Echinococcus granulosus. Esos son parásitos. Es un cestode. ¿Dónde se localizan los adultos de los cestodes? Los adultos. ¿Alguien recuerda? Todos los cestodes lo hacen en el intestino delgado de las distintas especies. En este caso, el parásito adulto se llama Echinococcus granulosus. Ese perro defeca en las huertas y esos huevos contaminan las verduras. Claro, ese era el que... Y al contrario... No, siga, doctor. Y al contaminar las verduras, ingiere el hombre, ¿verdad? Y ahí provoca la forma larvaria. El adulto está en el perro. Y la forma larvaria está en los huéspedes accidental, como puede ser el hombre, o en los intermediarios, como puede ser la cabra, la oveja, el cerdo, la vaca. Cuando se carnea esa vaca, en los órganos que yo le dije, están los quistes hidatídicos, que es la forma larvaria del equinococo. Viene el perro que está al lado de donde están carneando, come esa víscera y ¿qué desarrolla el perro? La equinococosis. ¿Y qué desarrollan los huéspedes intermediarios? La hiratidosis. En las distintas etapas, el parásito produce dos enfermedades distintas. El adulto, la equinococosis, que está en los carnívoros, y en los omnívoros y en los rumiantes está la hiratidosis, y accidentalmente en el hombre, o terminal. ¿Entendieron o no? ¿Está claro? Bueno, acción del parasitismo sobre el parásito, es decir, el huésped, diríamos, tiene una influencia sobre el parásito que a través de miles de millones de años va evolucionando y hay fenómenos de regresión, adaptación y convergencia de distintas cuestiones del parásito. Regresión. Un parásito, yo le doy un razonamiento simple, que han regresado en algo, es decir, que al no hacerle falta, ellos ya hoy no lo tienen. Por ejemplo, a esa compañera que le gusta zoología, dígame, ¿los cestodes tienen ojo o no? Usted no se acuerda, pero puede pensar. ¿Qué piensa? Dígame cualquier cosa, pero piense.
¿Alguien se acuerda? ¿Los estodes tienen ojo o no? Lo escucho. Creo que no, doctor. No, ¿Alguien? creo que no. ¿Eh? No, creo que no, yo no me acuerdo bien, pero Está. Imagínense, ¿para qué van a querer tener ojos si ellos están en el intestino? claro, pensé en eso justamente. ¿Me entiendes? Si están en el medio del sistema intestinal, ¿para qué van a querer ojos? Entonces, ellos han regresado, hay un fenómeno de regresión, no tienen ojos ni tienen miembros, por ejemplo. Hay otros que se han adaptado, como decía la compañera, en los folículos pilosos, y al estar en folículos se adapta su forma a una forma de un cigarro. O el caso de la linguatulosis a las fosas nasales y se hace en forma lanceolada. Son, diríamos, evoluciones para adaptarse, para regresar, y convergencia, a veces hacen convergencia de ventosas y ganchos para prenderse, convergen cosas para poder tener su acción parasitaria. Eso quiere decir regresión, adaptación, convergencia. Y ahora la acción del parásito sobre el huésped, es decir, cómo actúan los parásitos sobre el huésped para producir el daño. Mediante la acción expoliatriz. Expoliar quiere decir sacar sangre. Eso, ¿quién lo hace? ¿Quién saca sangre? A ver, ejemplo. Las pulgas. Las pulgas sacan sangre. Muy bien, ¿quién más? ¿El piojo? El piojo, pero hay, ojo al piojo. Hay un piojo que son los subtopicadores, no los maticadores. Ese hay que aclarar. Los piojos subtopicadores se alimentan más que nada de linfa. No son tan hematófagos, pero pueden, succionan, diríamos. La mosca a los cuernos, garrapata, todos tienen acción expoliatriz. Acción traumática, que con distintos órganos hacen lesiones, ya sea dientes, el ancilostoma, tienen 3 pares de dientes, tienen gancho, un parásito que tenga ganchos y ventosas, el Dipidilium caninum, por ejemplo. Acción mecánica, la acción mecánica es una acción de compresión. Y allí creciendo el parásito en su forma larvaria, comprime órganos vecinos, como el caso de la cenurosis, que produce es una forma larvaria, entonces todo en el cerebro, imagínense cuando va creciendo la compresión, o puede ser también el quiste hidratídico en el humano, que con los años de evolución se hacen con el tamaño enorme, como puede ser de una naranja o un pomelo. E imagínense eso en el cerebro o contra otro órgano sensible. ¿Me va siguiendo o no? Mecánica, una acción mecánica es también una acción obstructiva. ¿Me entiende? Los parásitos, cuando están en gran cantidad, se entrecruzan y mecánicamente producen una compresión y obstrucción del intestino. ¿Está? Hay una acción importante que es la acción tóxica. Es una acción a distancia que produce los parásitos. Los parásitos no solo producen daño in situ, sino a distancia, liberando ácidos grasos no saturados, aldehídos, toxinas que afectan, por ejemplo, el sistema hematopoyético, y el animal se vuelve anémico porque afecta el sistema hematopoyético. No hay liberación de nuevos glóbulos. Y la acción de defensa es lo que produce un organismo, por ejemplo, tratando de encapsular al parásito. En el caso de
quiste hidratídico, en el caso de los quistes triquinosos que están en el músculo esquelético, hay una acción de defensa del huésped sobre el parásito. Pero el parásito trata de neutralizar con unas células madres, en el caso del triquinela, que es una célula autónoma. El parásito empieza a funcionar autónomamente, lo cual, para que vean ese mecanismo de perpetuidad a través del tiempo, que una larva enquistada de triquinela puede vivir hasta 2 meses en un animal muerto. ¿Por qué? Porque se hace una forma autónoma de oxigenación, de nutrición, de inervación, que lo logra el parásito dentro del huésped. Ahora, si ustedes yo estoy abierto a algunas preguntas que ustedes me puedan hacer de esta cuestión que es general. Ya le digo, no es difícil, es cuestión de organizarse, estudiarlo, pero si yo le digo, bueno, elijan esto, yo le puedo preguntar, ¿y este parásito qué tipo de ciclo es? ¿Y este parásito qué tipo de ciclo? Y esto, es como que ustedes se abren a que nosotros le preguntemos de todo. ¿Ok? Bueno, hay preguntas, o si no, vamos a seguir el próximo jueves. Yo los voy a invitar antes de las 12 del jueves, usted a las 17. Por favor, traten de entrar como lo hicieron la mayoría lo antes posible, antes de las 5, así yo lo va admitiendo y demás. Y aquel que tiene problema para recibir mail, me avisa, me actualiza. Ya le digo, Paulina Tamara Rolón, avísenle que tenemos un mail que ella nos mandó, pero nos rechaza, no sé qué pasa, nos actualice, en fin. Y Duarte Victoria, queremos su contacto porque no nos figura como alumna, pero en el aula virtual está. Así que esos eran los mensajes. ¿Hay algunas preguntas que quieran hacernos? Me han entendido, me dan el ok, porque si no, yo no sé si me han entendido, tienen alguna dificultad. Sí. Yo quiero hacerte una pregunta más que nada general sobre el tema de los teóricos, de si esto que queda grabado se va a subir ahora al aula o recién cuando terminamos todo en noviembre, porque nos quedó esa duda a todos Bueno, del aula virtual. yo les aclaro. Lo que yo pretendo es que cada vez que yo estoy grabando todo esto, y esto lo voy a compartir ahí en el mosaico de los teóricos, pero se lo voy a cargar al final, porque si no tengo la dificultad de que en las últimas clases están como no es obligatorio, están 2 alumnos. Y total dice, ¿para qué voy a ir si después tengo todo el material? Entonces lo van a tener disponible cuando ustedes tengan que preparar el final. Para esto es lo que ustedes, para preparar para los parciales, no necesitan leer los teóricos generales. Necesitan leer todo lo que es de los prácticos. Con eso basta y sobra para rendir y aprobar, etcétera, y contestar las preguntas de los prácticos. Así que esto va a ser subido al último y ustedes van a tener disponible después para poder estudiar. Pero es todo el material en Word, tener material así que yo hable y todo eso, lo van a tener disponible a todos, ¿ok? Pero el momento ya les dije. No sé si le aclaré su inquietud. Sí, doctor, gracias. No, de nada. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, si no hay pregunta, le agradezco por su tiempo. Ya le digo, por suerte aparentemente anduvo todo bien.
pero me dicen si me estuvieron copiando hasta último momento. Me estaban escuchando, ¿verdad? Sí, se escucha bien, doctor. Ah, perfecto. Nos vemos y cualquier variación de día o esto yo se lo voy a mandar a cada uno